Bien, Óscar Arnal está con nosotros, abogado constitucionalista. Estamos hablando de lo que ocurre en el este de Europa y cómo este conflicto repercute en otras regiones. Lo vamos a hablar también con, por supuesto, el impacto en nuestro país, donde también hemos sido mencionados dentro de todo lo que ocurre con Rusia, entendiendo la cercanía que ambos gobiernos tienen en un proceso en el que también se puede plantear un acercamiento con los Estados Unidos. Pero que dejamos una idea en el aire, el multilateralismo que surge posterior a la rendición de la Alemania nazi en el 45, con la creación de Naciones Unidas, con la reconstrucción de Europa, el Plan Marshall y todo lo que significó la OTAN y todos los organismos que surgieron posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado de mayor escala que ha visto la humanidad hasta el momento. ¿De qué ha servido? 60 años de historia del multilateralismo, de la diplomacia, hoy se ponen a prueba en un conflicto armado que pareciera no poderse contener en estos espacios. Eso lleva a que se pueda reformar, se pueda revisar estos escenarios, estos foros que son los multilaterales. Bueno, indiscutible que no hay mejor momento para reformular la Organización de las Naciones Unidas que porque justamente ahí está la poca efectividad de un organismo tan importante como este y que cuesta evidentemente... Que es una lección de la guerra, como mencionamos. Claro. Surge de la Segunda Guerra Mundial. Claro, surge de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de alcanzar la paz. Entonces, si no puede con su objetivo, por eso se disolvió la Liga de Naciones, que fue, digamos, el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, claro, o se reforma y cambia y se hace un órgano realmente efectivo y diría yo más democrático y se adapta a los nuevos tiempos o evidentemente no tiene razón de ser, ¿no? ¿Y qué pasa también con el caso de la OTAN? Lo mencionaba, un organismo que parecía haberse diluido en el tiempo, sin embargo, sí. Hay un argumento bien interesante de lo que ha sido todo el conflicto. ¿Quién atacó primero? Claro. Porque cuando se dio la disolución de la Unión Soviética en 1991, si mal no me equivoco, la OTAN se ha venido expandiendo de lo que originalmente era y entre los acuerdos que se establecían. Y ha sido un argumento que ha llevado también a pensar que Rusia hoy se siente más amenazada que lo que pudo haber sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, 14 países, digamos, después de la caída del muro de Berlín, se han venido justamente hacia la OTAN, o sea, que es, digamos, un avance permanente. Claro, la OTAN en principio tiene un espíritu defensivo, pero significa para cualquiera que tenga pretensiones, pero digamos. Defensivo hacia Rusia, hacia la Federación. Claro, pero cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con Putin? Y entiende lo que ha sido la vida, digamos, de Rusia y de los zares y del gran, digamos, la gran Rusia, pues, que tenía que ver con la Rusia blanca, donde estaba Bielorrusia, donde estaba también Ucrania, digamos, y ese espíritu de Putin que señaló desde el principio, digamos, desde que llegó al poder en el año 2000, señaló que lo peor que le había pasado a Rusia era el desmembramiento de la Unión Soviética, porque ¿cuál es la realidad de la Unión Soviética? Bueno, que Rusia controlaba prácticamente toda la Europa del Este, ¿no? Y buena parte de la Europa Central. Entonces, claro, se cae el muro de Berlín y evidentemente Rusia pasa a tener un papel muy secundario, pues después de que tenían, digamos, y en esa alianza inclusive con China, cuando uno ve lo que llegó a dominar el marxismo, más de 2/3 de la humanidad estaban dominadas por el pensamiento y por los partidos comunistas soviéticos y chinos, ¿no? Si lo suma, o sea, era prácticamente la mayor parte del mundo, ¿no? Claro, luego vino Fukuyama con el tema del fin de la historia y también se demostró que estaba equivocado, porque no es que el triunfo de la democracia iba a ser definitivo y de la economía liberal. Claro que no, eso tampoco se dio, pues, después de la caída del muro de Berlín. Pero es importante, evidentemente, cómo se mueve el mundo y cómo tenemos hoy un mundo, evidentemente, donde las autocracias están jugando un papel muy importante. O sea, hay un último libro de Moisés Naim en esa dirección, ¿no? En la dirección de cómo en los últimos tiempos nuevamente las autocracias ganan terreno, ganan cuerpo y
cuando uno va a los índices de cuántos países hoy día viven en democracias plenas, bueno, tan solo 21 países. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, y todo esto, esa época bien interesante donde la izquierda tenía casi 2/3 del mundo bajo su gobierno, también ha sido vinculado al tema de la Guerra Fría, ¿no? En su momento se hablaba previo a la caída de la Unión Soviética que el mundo estaba dividido en esos dos grandes bloques. Esa división desapareció realmente porque hoy vemos un tablero que nuevamente tiene a la cabeza de uno de los actores, a Estados Unidos y a Rusia como otro de los grandes actores. ¿Desapareció realmente la Guerra Fría o simplemente pasó un periodo en el que no se manifestaban algún tipo de acto que llevara a que pudiera reavivarse? Bueno, yo pienso que lo que sucedió ahí es que apareció con un gran poder China, que era el gigante dormido. O sea, despertó ese gigante y hizo eclosión, además, cambiando absolutamente toda la idea maoísta de una economía totalmente estatizada y moviéndose en la dirección económica absolutamente contraria, ¿no? O sea, eso fue un salto increíble. Carlos, fíjate tú, ¿no? Yo estuve en China en 1990, ¿no? O sea, justo antes de que empezara todo el cambio profundo. Y yo estuve en Pekín y ahí habían carretas en las calles. El parque automotor era un parque absolutamente anacrónico, totalmente anticuado. Digamos, tú veías a los campesinos con sus trajes típicos por la calle. Me acuerdo que estábamos un día, digamos, una de las noches, almorzando en un restaurante, pues con la comida china, en Venezuela, a quien no le encantaba, ¿no? Entonces fuimos a comernos tú sabes, el restaurante chino, el pato pequinés, y se fue la luz. O sea, en plena ciudad de Pekín. Nos llevaron en bicicleta esa noche a la plaza de Tiananmen. Y lo que ha pasado, digamos, de ese momento a lo que es hoy China, es un cambio, digamos, de 180 grados completo, coperquiniano. O sea, es un cambio absolutamente radical, total. O sea, China pues se siente en todo el mundo como una gran potencia, solo, digamos, contenida por Occidente, por los Estados Unidos, y porque evidentemente hay una ideología mucho más poderosa, digamos, que es la ideología de la democracia, de la alternancia, del pluralismo, del respeto a los derechos humanos, a los derechos individuales. Pero todo esto pasó con el mismo partido de gobierno. Claro, por eso ellos siguen en una dictadura, digamos, que viola los derechos humanos, los de los uigures especialmente, etcétera, pero y con un sistema en ese sentido cerrado. Pero mucha gente dice que yo he hablado, por ejemplo, con el embajador Julio César Pineda sobre el tema, y su opinión es que China se va adaptando y va cambiando, ¿no? Así como cambió en lo económico, como Deng Xiaoping. ¿Y qué dice Vargas Llosa? Vargas Llosa dice que digamos, todos esos jóvenes chinos que hoy salen a Inglaterra a estudiar, que hoy salen a Francia a estudiar, que se van a Estados Unidos, donde hay muchos también, digamos, después vienen con las ideas de libertad, ¿no? Y de democracia, y de alternancia, y de derechos humanos. Entonces eso va a terminar, digamos, cambiando e implosionando a ese sistema dictatorial que hoy, digamos, gobierna China, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Xi? El presidente Xi pretende ser un presidente vitalicio, pues al estilo Mao, ¿no? Con reformas, evidentemente, que ya las hemos visto, importantes, algunas de ellas, como el tema de la natalidad. Él dice que está haciendo a China más joven, porque ahora los chinos, digamos, ya pueden tener más de un hijo, pero China estaba envejeciendo terriblemente con esa política de un solo hijo por familia. Y esos cambios los vamos a ver, que va a ser muy interesante. Y yo siento que, digamos, en Occidente tenemos esa gran ventaja de esas ideas, digamos, que surgieron ahí en Europa, en ese mundo eurocéntrico, ilustrado, con esas ideas de que el poder controla el poder, y con el tema de la independencia, autonomía, separación de poderes, el tema de la democracia alternativa, y creo que eso, digamos, debe prevalecer, y por eso es importante, digamos, apoyar
todas esas ideas que son las ideas que digamos que han dado más resultados en el mundo, ¿no? Nos toca despedir. Está prevaleciendo, viendo el resultado de Francia, Marine Le Pen en segunda vuelta contra Emmanuel Macron. Hace 30 años que su padre era candidato, eso era impensable. Están prevaleciendo las ideas de la democracia, viendo cómo hay movimientos que están surgiendo con cierta fuerza en algunas regiones del mundo y el impacto que esto tiene también en Occidente, en el caso de Estados Unidos. Una potencia como se concibe Estados Unidos frente a un conflicto como el que está ocurriendo en el este de Europa y al crecimiento de China en su influencia desde el punto de vista económico. ¿También pasa factura en este caso? Sí, yo creo que esos movimientos como el movimiento de Marine Le Pen en Francia, ultranacionalistas, populistas, tienen que ser derrotados, ¿no? Porque ponen en jaque, por ejemplo, en ese caso concretamente la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que los bloques que se están armando son importantes. Europa, digamos, tiene las ideas, tiene un problema grave demográfico a futuro, pues que no hay crecimiento de la población y que los musulmanes que la han penetrado crecen a un ritmo superior a ella. Eso pasa en Europa en general, o sea que podemos tener al cabo de 50 años una Europa inclusive musulmana, ¿no? Y por eso es importante desde mi punto de vista Israel y que evidentemente la gente entienda que el tema de la vida es importante y que el tema, porque si no Europa va a quedar reducida a muy poca gente en comparación con lo que está pasando en Asia, con lo que está pasando en África, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Oscar Ranal estuvo con nosotros, abogado constitucionalista, y con esto hacemos una pausa. Al regreso cambiamos de tema, hablamos de salud pública en Venezuela con Hilda Rubí, coordinadora de salud del partido Un Nuevo Tiempo.